ocasión para compartir con ustedes esta reflexión de la palabra que tiene por título Jesús, el Cordero Inmolado. Es la misma que una vez Joel me dio la oportunidad de compartir un martes de manera resumida, ahora solo un poquitito más amplia, no mucho. Está fundamentada en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, diciendo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrirle el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dios añada bendición a su palabra. Con este mensaje queremos proyectar ante los oyentes al Cristo sufriente que se entregó por nosotros en la cruz para perdonar nuestro pecado, salvarnos y darnos vida eterna. El libro de Apocalipsis significa, la palabra Apocalipsis significa descorrer el velo. A través de este libro Dios nos descorre las cortinas y nos permite ver la culminación del plan de redentor de Dios, para que veamos que Dios no ha abortado su plan de salvación ni por Satanás ni por causa del pecado humano. Fue escrito en el año 90-95 después de Cristo por el apóstol Juan, estando ahí en la isla de Patmos en condición de desterrado por causa de la predicación de la palabra de Dios. Esta isla, la isla de Patmos, era muy utilizada por el Imperio Romano para desterrar allí a los que por alguna causa estaban en contra de ellos. Fue desterrado por el emperador de la época, Tito Flavio Domiciano, que está considerado junto con Nerón y con Calígula de los emperadores más sanguinarios, y por su persecución a la iglesia está dentro de ese grupo. Este emperador se hacía construir iglesias, estatuas, y todo aquel que no la adorara era perseguido, crucificado o desterrado. Y ahí estaba Juan en la isla de Patmos en esa condición higiénica muy deplorable, porque estaba encadenado de manos y de pies, y tradicionalmente a los que estaban en esa isla no se les cambiaba la ropa. Así que imagínense ustedes esa condición. El libro de Apocalipsis en su capítulo 1 es la introducción, los capítulos 2 y 3 es el mensaje a las 7 iglesias, y ya en el capítulo 4 vemos la adoración celestial. Empieza con, ahí Juan es llevado al tercer cielo, a los cuarteles generales de Dios. Ese capítulo 4 nos habla de trono, de arcoíris, de 24 ancianos, el arcoíris reflejando el pacto, que Dios es un Dios de pacto. Ese pacto que hizo con Noé, donde prometió no destruir más el mundo por agua, sino ahora en su segunda venida en gloria con fuego. Nos habla de 4 seres vivientes que viven diciendo continuamente: santo, santo es el Dios Todopoderoso. Y nos habla de que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios
que adoran al que vive por los siglos de los siglos. Ellos decían: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Esta adoración del capítulo 4, este impacto es cambiado al capítulo 5. Y Juan ve en la mano del que estaba sentado en el trono un libro, un rollo. Anteriormente no eran libros como los que tenemos comúnmente, sino rollos. Se escribía, se enrollaban, y la persona, la autora de ese mensaje, tenía un anillo con su signo, se le ponía cera al rollo, se estampaba para que el receptor del mensaje supiera la procedencia del mismo. Pues este tenía 7 sellos, por dentro y por fuera. Y dice Juan que él lloraba mucho, porque de repente se para un anciano y le dice, pregunta que quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y Juan lloraba mucho porque en su percepción espiritual él entendió que ese libro contenía los mensajes del plan de redentor de Dios hacia la humanidad, pero que también contenía los juicios que habrían de venir en los acontecimientos de los últimos tiempos. Y de repente se para el anciano y le dice que que no llore, que Jesús, el león de la tribu de Judá, ha vencido para desatar el libro, abrir el libro y desatar sus sellos. Y fíjense ustedes esta palabra digno. Dice Apocalipsis que se buscó arriba en el cielo, ni los serafines, ni los querubines, que viven diciendo constantemente santo, santo, santo a nuestro Dios, no son dignos. Se buscó debajo de la tierra, ni los mejores evangelistas, ni los mejores evangélicos, ni los papas no son dignos. Este es un mensaje clarísimo a la humanidad, de que el único digno de arrodillarnos delante de Él, de darle todo el honor y toda la honra y toda la gloria, es a Jesús de Nazaret, el Cordero inmolado de Dios. ¿De dónde viene esta figura del león de la tribu de Judá? Vamos a recordar en el libro de Génesis, allá cuando Jacob estaba bendiciendo proféticamente a sus hijos, en Génesis 49:8, cuando toca el turno a Judá, dice Jacob: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Dice el versículo 9: cachorro de león Judá. Ahí está el león de la tribu de Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, esto es, se agazapó con sus 4 pies como el león, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y esta palabra despertar en su origen es ¿quién lo desplazará? ¿Quién puede contender contra él? El versículo 10 dice: no será quitado el cetro de Judá. Esta palabra es la palabra hebreo shevet, que se refiere a la vara que usaban los gobernantes para gobernar, ni el cetro de entre sus pies hasta que venga Silot. ¿Y quién es Silot? El Mesías, el enviado. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces aquí vemos una profecía tan detallada desde el mismo libro de Génesis de que Jesús sería ese león de la tribu de Judá. Ay, como Figuereo, la 12. El versículo 6 del capítulo 5 de Apocalipsis nos dice, nos refleja lo que es la identidad del Cordero. Dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esta palabra inmolado, que se traduce arpazo, es, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, en la versión de la Septuaginta, se refiere a una muerte sacrificial, como se hacía con los sacerdotes hacían con los corderos cuando lo iban a sacrificar. Significa una muerte violenta, significa que ha sido degollado. Y la palabra cordero, en el idioma hebreo se usan 2 palabras para hablar de los corderos. Una es
Arno, que se refiere a los corderos grandes, a los borregos, y otra es arnión. La palabra que se usa aquí es esta arnión, que significa un corderito chiquito que no es capaz de defenderse. ¿Y por qué Juan ve un corderito como sacrificado? Porque esta es la imagen que nos dice Zacarías 53 de nuestro Señor Jesucristo. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es el relato como nos retrata Isaías a Jesucristo, nuestro Señor. Todos sabemos que después de esta versión de Isaías, así se pinta también a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, como un corderito que no se defendió cuando lo fueron a tomar preso. Y nosotros sabemos que ahí en Getsemaní ocurrió algo tremendo. Si recordamos en Lucas, cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que Satanás se apartó por un tiempo de él. Yo creo que no me cabe la menor duda de que en este momento volvió Satanás a zarandear, a tantear a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y fue algo terrible lo que pasó en Getsemaní, que Jesús solamente en oración pudo vencer las tentaciones, sin la ayuda de los dormidores de sus discípulos, que no pudieron velar con él ni siquiera una hora. Y Jesús tuvo que enfrentarse solo a las tinieblas, y fue en oración, y solamente en oración, que Jesús pudo vencer sus tentaciones. Jesús, dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oigan bien, fue en lágrima, con ruegos, con súplica. No fue declarando cosas que no están en la Biblia, ni decretando, ni atando ni desatando sus maldiciones. Bueno, ese es otro tema. Jesús rogó y suplicó a su Padre con clamor y lágrimas. Decía un personaje llamado Publio Lentulus, en una carta que dirigió al Senado romano, que a Jesús, describiendo la personalidad de Jesús, que a Jesús pocas veces se le veía reír, pero a menudo llora. Y Juan 11:35 dice que Jesús lloró. De ahí en el huerto de Getsemaní fue tan grande la presión que Jesús tuvo que soportar, que empezó a transpirar gotas de sangre en el sudor. Este fenómeno se conoce como hidromatosis, si no me equivoco, en lenguaje médico. Y nos da una idea de la gran presión que sintió nuestro Salvador por llevar nuestros pecados encima. Dice Juan 11:35, Jesús lloró. Solo dice eso, Jesús lloró. A los editores de la Biblia, iluminados por el Espíritu Santo, le pareció bien colocar solo eso ahí. Jesús lloró. Decía Charles Spurgeon un día orando: Señor, lo que mis palabras no te lleguen a decir, te lo dirán mis lágrimas. Charles Spurgeon, uno de los más grandes hombres de oración, entendió que un corazón contrito y humillado, arrodillado ante el Dios todo creador, rogando, como lo hizo Jesús, implorando con lágrimas en sus ojos, esas lágrimas motivadas por el Espíritu Santo que salen del alma, esa oración llega al mismísimo trono de la gracia, y a esa oración el infierno le teme. Yo no sé en qué punto la iglesia establecida olvidó el poder de las lágrimas. Hermanos y hermanas, llorar no es de débiles, llorar es de valiente. Y después del huerto de Getsemaní, sabemos que a Jesús lo apresaron, lo llevaron al juicio ante Pilato. Y nos decía el profesor, el hermano Figuereo, en una clase bíblica, que en su opinión
ese ha sido el juicio más injusto que recuerde la humanidad, porque Jesús ningún mal hizo. Él solo vino a darnos su amor, a redimirnos y a darnos salvación y vida eterna. Y después del juicio lo llevan al pretorio. El pretorio era como una especie de casa de arraigo, de casa de tortura, donde los romanos, que eran expertos en maltrato físico, iban y ahí maltrataban, ahí le daban todos los castigos a los presos. Para este caso de Jesús, dice el evangelista, que fueron convocadas toda la compañía. Imagínense ustedes todos esos soldados que eran expertos en torturar, escupiendo a nuestro Salvador. Lo escupieron, le dieron un puñetazo, lo abofetearon. Luego hicieron con él el castigo del flagelo, que es los látigos. El pueblo hebreo castigaba con 39 latigazos, era 40 menos 1. Entonces, hay algunos que afirman que no se sabe cuántos latigazos le dieron a Jesús, porque los romanos no eran hebreos. Pero si respetaron la costumbre hebrea, le dieron 39 latigazos, 13 en la espalda, 13 en el pecho y 13 en el costado. Pero este látigo no es como el común que se pinta en algunas escenas. Este látigo tenía un mango corto y tenía 7 cuerdas, 7, y en cada una de ellas, a todo lo largo, tenía impregnada, amarrada, huesos de cabra bien filosos y puntas de plomo. Y cuando el soldado flagelaba a nuestro Señor Jesucristo, el látigo le daba por lo menos 2 vueltas alrededor del cuerpo de Jesús. Y cuando el soldado alaba el látigo para atrás, venía toda la carne ensangrentada de nuestro Salvador. Si le dieron 39 latigazos, imaginen la condición como quedó nuestro Salvador, hecho todo un manojo de carne. Y no conforme con esto, le impusieron una corona de espina que estaba hecha con unas espinas de alrededor de 3 centímetros de largo y emanaba como un látex, un líquido que causaba para los animales, era mortífero, para el caso de los humanos causaba mucha irritación y dolor. A Jesús le incrustaron esa corona de espina de manera violenta en su cabeza, y ahí dañaron todos sus nervios subcutáneos y empezó a derramar sangre constante. La intención de esta corona de espina fue doble: humillar a nuestro Salvador y causarle todo el dolor posible. Y no conforme con esto, le quitaron el manto en un acto que se conoce como expoliación, que recordemos, cuando estaba Jesús ahí, los soldados hacían esto como parte de su salario. Y recordemos que a Jesús le quitan la manta y los soldados repartieron entre sí sus vestidos. Y cuando le hubieron quitado esta manta, vino con él lo poco que quedaba de carne en su cuerpo. Y no conforme con esto, lo agarran ya una vez en el monte Calvario, lo acuestan en la parte horizontal de la cruz y le clavan los clavos en las manos y en los pies. Los clavos no se clavaban en la palma de la mano, porque el peso de los crucificados hubiera ocasionado entonces que se desgarrara y se cayeran de la cruz. Era clavado en la parte aquí debajo de la muñeca, para que el hueso soportara el peso de los crucificados. Además, la misma palabra que se usa para mano, se usa para antebrazo en el arameo, que era el idioma que predominaba con Jesucristo. A Jesucristo lo clavaron de las manos y de los pies, con unos clavos de aproximadamente, se debate la distancia, entre 11 o 18 centímetros de largo y de 1 centímetro el espesor. Con esos clavos clavaron a nuestro Señor Jesucristo. Y esos clavos en la ferretería usted lo compra y pueden valerte 5 o 6 pesos. Por esos clavos en las manos y en los pies de nuestro Salvador valieron nuestra salvación. Luego de todo este tormento que le propinaron a nuestro Salvador, la pregunta es: ¿de qué murió Jesús? Los científicos, médicos, cristianos han estudiado este fenómeno y muchos tienen
diversas teorías. Lo voy a leer porque médico no soy. Dicen que entre las posibles causas de muerte, según profesores y científicos médicos, estuvo la muerte por paro cardiovascular y respiratorio, debido a choque traumático e hipovolémico, que son hemorragias causadas por los azotes y los clavos, todo causado por la crucifixión. Otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte fueron la deshidratación, arritmia del corazón producida por estrés, derrame pericárdico, acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, derrame pleural inducida por los traumatismos y coagulación intravascular diseminada, es decir, la sangre se coagula y por lo tanto no hay flujo. Sepsis generalizada, dicen otros, que son causadas por la herida cuando se infecta. De acuerdo a uno de los primeros historiadores de la época, Flavio Josefo, él decía que la mayoría de los crucificados morían de asfixia, porque por la forma de la crucifixión, el tórax se contraía y se hacía difícil la respiración. Pues quiero que veamos que Jesucristo no murió por ninguna de esas causas. La causa de la muerte de nuestro Salvador está escrita 700 años antes de que nuestro Salvador muriera en la cruz, escrita por el rey David en el Salmo 22. Y es interesantísimo observar que el Espíritu Santo puso en el evangelista un detalle muy interesante. Dice Juan que uno de los soldados atravesó el costado de Jesús y que al instante vio salir del costado una mezcla de sangre y de agua. Y todos sabemos que los soldados romanos eran expertos en torturar. Si uno de los soldados, que los que hacían la crucifixión estaban compuestos por un centurión y 3 soldados, si ellos dejaban vivo a uno de los crucificados, a ellos les costaba la vida. Entonces este soldado dijo: déjame asegurarme de que este hombre esté muerto. Agarra su lanza, se traspasa a nuestro Salvador desde el costado, de la parte derecha hacia la parte izquierda, y perfora esa membrana que hoy sabemos que se llama pericardio, que envuelve, una de las que envuelve el corazón. Perforó el corazón de Jesús. Y al instante, dice el evangelista, que vio salir una mezcla de sangre y de agua, indicando que ya nuestro Salvador estaba muerto. Por eso no le quebraron los pies, porque escrito estaba que a Jesús no le quebrarían ninguno de sus huesos. La verdadera causa de la muerte de Jesús está en el Salmo 22. No murió ni de asfixia ni de hemorragia. Dice el Salmo 22, versículo 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Lo que ocasionó la muerte de nuestro Salvador fue que cuando mis pecados, cuando tus pecados, cuando los pecados de la humanidad fueron puestos sobre él, no aguantó. Murió de dolor. Murió de dolor moral por ti y por mí. Y ese es el mensaje, que veamos el sacrificio que hizo nuestro Salvador para perdonar nuestro pecado y darnos vida eterna. Nuestro Salvador duró 6 horas en la cruz. Fue clavado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Y dice el evangelista en Mateo 24, 45, que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Yo le pregunté a mis profesores qué pasó en esas 3 horas. Muchas versiones, algunos dicen que hubo un eclipse de sol, porque dice Lucas que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esa afirmación es sostenida por algunos científicos. Otros dicen que fue debido a una tormenta de arena propia
de Jerusalén en los meses de abril. Pero nadie entendió que lo que ahí estaba pasando era que la cruz estaba siendo convertida en el altar donde fue sacrificado el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús de Nazaret. Jesús, a través de todo estos sufrimientos, nos enseña que cargando y soportando su dolor, llegó al Calvario y hasta la muerte no abrió su boca. Abrió su boca solamente para perdonar a los que lo humillaban, a los que lo maltrataban, cuando dijo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Jesús hasta su muerte no abrió su boca, y cuando la abrió fue para perdonar a uno de los malhechores que estaban crucificados al lado de él, cuando le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús hasta su muerte no abrió su boca, y cuando la abrió fue una vez llegada la hora y consumado todo, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Con razón Isaías le llama varón de dolor, experimentado en quebranto. Ese fue su ministerio. Desde su nacimiento empezó su sufrimiento. Dice Isaías 53 en el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oigan esta frase: azotado, herido de Dios y abatido. Cuando Isaías escribe esto, está poniendo en la mente de nosotros lo que pensaban los que maltrataron y crucificaron a nuestro Salvador. Ellos pensaron que lo que estaba haciendo estaba bien hecho, pero es que los pensamientos de Dios son muy, pero muy diferentes a los pensamientos de los hombres. Mientras los hombres lo humillaron con muerte de cruz, que era una de las más humillantes de la época, su Padre Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla. Mientras los hombres lo crucificaron en uno de los lugares más terribles de la época, el monte Gólgota, el lugar de las carabelas, su Padre Dios convirtió ese lugar, en lugar de muerte, a lugar de salvación. Y ya hoy no tiene la negrura de aquella época. Hoy solo tiene rayos resplandecientes de luz, porque en ese lugar ocurrió nuestra salvación. Mientras los hombres lo crucificaron, lo maltrataron, lo mataron en la crucifixión, su Padre Dios lo resucitó al tercer día y lo subió al cielo y lo sentó a su derecha. Y él de nuevo vendrá en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y a buscar a su iglesia, y nosotros seremos arrebatados y así estaremos junto con él para siempre. Y lo que estaba pasando en la cruz, muchos no lo entendían. Los tres poderes de la época no entendían que en el Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 12, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Dice el versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Espíritu Santo escogió justamente estas 12 palabras para demostrarnos a nosotros todo lo contrario a lo que pensaban los hombres de la época. Los tres poderes de la época: los judíos, el poder religioso; los griegos, el poder de la sabiduría; y los romanos, el poder político y militar, no entendían lo que estaba pasando en la cruz. Los judíos no entendieron ni aceptaron a Jesús como el rey, porque nunca entendieron que Jesús traía todas las credenciales que lo acreditaban como el rey de reyes. Jesús, de sus dos padres, José, venía directamente de la descendencia de Salomón, hijo de David, y María venía directamente de la descendencia de otro de los hijos de David, Natán. Por lo tanto, nuestro Salvador tenía todas las credenciales para que el pueblo judío lo aceptara como el rey de reyes, y no lo aceptaron. Los judíos, los religiosos de la época, no aceptaron. Decían
que Jesús no podía ser su sacerdote porque estaba en una cruz. Pero ellos no entendieron que en esa cruz Jesús estaba pagando por nuestro pecado como nuestro sacerdote, pero no según el orden de la tribu de Leví ni de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es rey de justicia, rey de paz, rey de Salem. Los griegos, el poder sabio de la época, no asimilaban filosóficamente que a un Dios, al hijo de un Dios, le pasara todo esto, y mucho menos en una cruz. Ellos decían, porque tenían muchos dioses, que su Dios Zeus no iba a permitir nunca que a un hijo suyo, a Diana, a Apolo, a cualquiera, a Júpiter, le pasara lo que estaba pasando ahí en la cruz. Entonces ellos no entendían ni asimilaban eso. El poder político, los romanos, mucho menos. Estos solo creían en la fuerza y en el poder. Pero lo que ellos no entendían era que nuestro Padre Dios en esa cruz enloqueció la sabiduría de todos los sabios, y nunca entendieron lo que nos dice Isaías en el capítulo 29, versículo 14. Dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Por eso el apóstol Pablo escribió claramente que en esa cruz Dios enloqueció la sabiduría de los sabios, de los religiosos y del poder político de los romanos, porque la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Nosotros debemos reflexionar ampliamente sobre la agonía de la cruz. Debemos profundizar sobre el sufrimiento de su muerte. Él padeció en la cruz por nosotros. Lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos llama a contemplar la realidad de su muerte. Dice Hebreos 2:9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nosotros debemos reconocer la necesidad de su muerte. Dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y admiremos el amor de su muerte, porque Cristo nos amó. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El significado de la muerte de Jesucristo, nuestro Salvador, se hizo maldición por nosotros. Ese que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y nos lo dice Gálatas en el capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Por tanto, agradezcamos por la gran ganancia de su muerte, la gran ganancia que esa muerte nos trajo, como lo dice 2 Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y no olvidemos la finalidad de su muerte. Nos preparó el camino hacia Dios. Porque también está escrito, dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y nosotros por esto debemos de gloriarnos de la cruz, porque allí se cumplieron las promesas más grandes. Desde el mismo libro de Génesis, en su capítulo 3, versículo 15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a la serpiente,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Listo. Jesús, con su muerte y crucifixión, le dio la misma cabeza a Satanás. Venció la muerte, venció el pecado. Y así como se preguntaban los judíos, los religiosos, los griegos, los sabios de la época, que por qué Dios permitía que esto le pasara a su hijo, que sufriera, que fuera afrentado, humillado, maltratado, ensangrentado, crucificado y muerto. Si tú te preguntas, al igual que ellos hoy, amigo que nos visita, la respuesta es bien simple. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la razón. Tanto Dios te ama, amigo, que hoy nos escucha, que Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, lo llevó a la cruz y Él murió por nosotros. Jesús suplicó con clamor y lágrimas, y la respuesta del cielo fue no. Es así como tiene que ser, porque la salvación del mundo es un gran evento y tenía que venir precedido de un gran hecho, y ese gran hecho fue la muerte en cruz de nuestro Salvador. Yo quiero terminar con 2 versículos del Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 7 dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Un día todos tendremos que confesarle para vida o para muerte. Por eso, si hoy escuchas su palabra, no endurezca tu corazón. Dice Apocalipsis 20:12, y con esto termino: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y nos explicaba el profesor, el pastor Josué, en una clase de escuela bíblica, que muchos se preguntan por qué que aquí ya estaban todos de pie. Sencillamente nos explicaba él, porque aquí se acabó la gracia. Ya en ese momento no le vale a nadie que se tire de rodillas y pida perdón. Este es el momento en que Dios te quiere perdonar. Cuando estemos, con los que estén ahí, Dios líbranos, es solamente para escuchar la condenación. Y usted va, como explicaba Blas, usted va a un juzgado, el juez lo pone de pie, ahí usted tiene la oportunidad o que lo declaren inocente o que lo declaren culpable. Los que estén ante el juicio del gran trono blanco solamente es para escuchar su sentencia condenatoria. Por lo tanto, aquí tenemos la palabra profética más segura, a la que todos haríamos bien en aceptarla, porque este es el momento, hoy es el día de tu salvación. Adoremos al Cordero, adorémoslo. Señor Jesús, te damos las gracias, te adoramos, porque solo tú eres digno, Padre, y nuestra alma desea y anhela que venga pronto por nosotros, que nos libre de esta opresión, de este manto de tristeza, y lo cambie en óleo de gozo. A ti, Jesús, Hijo de Dios, te alabamos. Alaben al Cordero inmolado, alaben a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Isaías 53, inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante,
Mi amado Padre quería a mi salvar, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Por eso estamos pidiendo a partir de este momento que cuando el pastor o el copastor o la persona encargada de hacer el llamado, amigos que hoy nos visita, la iglesia va a rogar para que tú vengas arrepentido, arrodillados a los pies de Cristo, para que apea a Jesús de su cruz y obtenga salvación y vida eterna. Dios te bendiga, iglesia y amigos que nos visitan. Aleluya, gloria a Dios.